Bienvenidos nuestros queridos amigos al Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Juan Fisher. Cuando predicamos acerca de la salvación, enseñamos primero sobre el papel primordial del Salvador Jesucristo. Pero no solo esto, sino que también enseñamos acerca de la Iglesia fundada por Cristo y el importantísimo papel de la Iglesia en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y hay quienes dicen, bueno, yo no tengo ningún problema con eso. Otros dicen, a pesar de que yo no estoy en la Iglesia de Cristo, o no soy miembro de la Iglesia de Cristo en particular a la cual ustedes pertenecen, yo estoy en la Iglesia de Cristo y eso es por virtud de mi fe en Jesús, en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dicen esto? Esto es debido a que su idea de lo que la Iglesia es lo siguiente. La Iglesia de Cristo que dicen son todas las personas que creen en Jesús como su Señor y Salvador, independientemente de su afiliación religiosa o denominación, o incluso si no pertenecen a ningún grupo religioso en particular. Pero nuestra pregunta, ¿este mensaje está correcto? La Iglesia de Cristo que la Biblia enseña, ¿acaso se compone de todas las personas que profesan la fe en Jesús sin importar el tipo de creencias y prácticas que puedan tener? Esto es lo que hemos de tomar en nuestro estudio de hoy. Primeramente, ¿por qué es importante saber exactamente qué es la Iglesia tal y como la define y describe la palabra de Dios? Efesios 5:23. Escuchen por favor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es también el Salvador. ¿Por qué es importantísimo saber exactamente lo que la iglesia es, tal y como lo enseña la palabra de Dios? Porque la Biblia enseña que el Salvador salvará a su iglesia. Por eso, una persona puede estar pensando que ya está en la iglesia que Cristo salvará, basado en su propia idea de lo que la iglesia es. Pero si su idea de lo que la iglesia es resulta estar equivocada, entonces la verdad es que no está en la iglesia verdadera y por consecuencia no se salvará. Una de las razones por que las personas amplían su idea de que la iglesia es toda la gente que creen en Jesucristo como Salvador y su Señor, es la siguiente. Dicen, mira, si la iglesia es una entidad religiosa, entonces solo unos pocos se salvarán. Y ellos rechazan esa idea, rechazan la idea de que dices que solo la gente de este grupo religioso se salvarán. ¿Y qué tal el resto de las personas que creen en Dios? El resto de la gente que cree en el Señor Jesucristo, que tienen fe. Por eso entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿La salvación está basada o depende en números? En 1 de Pedro 3:20, escuchen por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿La salvación está basada o depende en números? No, absolutamente no. En el tiempo de Noé, la Biblia dice que solo 8 personas se salvaron del diluvio. Así que pensemos detenidamente en esto. No solamente porque 8 personas abordaron el arca de Dios, decidió cancelar el diluvio nuestro Padre Celestial, pero algunos pueden estar pensando, ¿esto significa entonces que Dios quiere que solo unas pocas personas se salven? 1 Timoteo 2, 3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solo 8 personas se salvaron del diluvio, esto significa
que Dios quiere que solo unos pocos se salven? No, porque de hecho Dios quiere que todos sean salvos. Pero para ser salvos, la gente tiene que llegar al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Y cuál es una importantísima verdad que la gente tiene que saber? La gente tiene que saber lo que la iglesia de Cristo es tal y como lo enseña la Biblia. En Ciudad Juárez, México, los residentes en busca de la verdad han encontrado consuelo no solamente por la verdad que enseña la palabra de Dios, sino por el mensaje que enseña la iglesia de Cristo. Hay una montaña en Ciudad Juárez, México, visible desde Texas a través del Río Grande. En el lado de la montaña se lee: la Biblia es la verdad, léela. A pesar de las noticias alarmantes sobre la violencia y el tráfico de drogas, el pueblo de Juárez está buscando un sentido de paz en sus vidas. Siempre debemos tener tiempo para escuchar la palabra de Dios, y para mí es importante tomarme tiempo día a día para escuchar su palabra. Pues por el hecho de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos y ahorita es el momento para escuchar de él. El Evangelio de la Salvación. El hermano Joe Ventilación, un ministro del Evangelio quien habla español con soltura, fue enviado por la administración de la iglesia desde California para dirigir esta gran misión evangélica. Y así, hermanos de Texas y Nuevo México se prepararon a viajar a la ciudad. Por eso, nos hemos unido juntos, hermanos de diferentes congregaciones locales, con la obra misionera en Juárez. Con la ayuda de Dios, habrá una casa de adoración allí. La iglesia de Cristo llegará allí y la gente de allí recibiría la salvación. Graciela de Guzmán sabía lo que era la búsqueda de la paz. Originaria de Juárez, se unió a la Iglesia de Cristo o Iglesia de Cristo en 1989 y siempre ha querido ver a la iglesia establecida en su ciudad natal. Su oportunidad llegó. Para así tener a toda mi familia junta y escucharlos un poquito más, para que poco a poco toda mi familia se incluya en la iglesia, y somos más de 60. Pues le estamos agradecidos porque ella siempre procura estar cerca de la familia y está interesada en la salvación de la familia. A mí en lo personal me gustó mucho porque me quitó muchos prejuicios y dudas que yo tenía, y me parece personas muy estudiadas, muy preparadas para leerla y para enseñarme a leerla, a usarla y saber de Dios. Este ha sido el sueño de la hermana Graciela durante muchos años, un sueño que ha estado esperando para compartir con su numerosa familia en Juárez. El interés abrumador que creció en los corazones de los invitados hizo que regresara la Iglesia de Cristo por segunda vez a Ciudad de Juárez, esta vez para profundizar los estudios bíblicos y para establecer un grupo de servicio de adoración. Muchos de los invitados sintieron alivio al finalmente comprender la verdad escrita en la Biblia y compararlos con las enseñanzas que aprendieron creciendo en la Iglesia Católica. Noté bastante el cambio. Creo que el propósito a diferencia de las otras, se trata de enseñar la verdad en base a lo que es la Biblia en sí. O sea, yo veo que no están, que no dan otros temas más que lo que es la palabra de Dios, y por eso me gustó. De los mensajes que dio Dios, si quiere que se den. Y acerca de las profecías, es también claro lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Es importante que la gente lo entienda.
Esto solo es el inicio para Ciudad Juárez, y su gente tienen tanta sed por la verdad. Con la ayuda de Dios, más ministros de habla hispana están siendo enviados a las diferentes partes de América Latina, y el número de la gente que son movidos por las verdaderas palabras de Dios continúa aumentando. Yo pienso que yo siempre he tenido en mi corazón, ¿verdad?, el deseo de buscar a Dios y de conocer, porque yo pienso que no es nada más el ir a la iglesia o a un lugar a cantar, sino que uno tiene que aprender más de Dios. O sea, y lo que yo busco y es lo que quiero, y por eso me gustó, ¿verdad?, de que ustedes comparten la verdad. De que aclara que no debemos de creer en otros dioses más que en un solo Dios, y que lo dice la Biblia. Aclara cómo se hizo la Biblia, quién la escribió, por qué la escribieron y por qué la debemos de leer. Todo eso lo he aprendido aquí, que lo he escuchado aquí. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al programa El Mensaje. Hoy hemos aprendido lo que se requiere para ser uno con el cuerpo de Cristo. Por eso es suficiente el simplemente creer. Si decidimos seguir y obedecer el mandamiento de unirnos a la Iglesia de Cristo, ¿qué podemos esperar de nuestro Señor Dios? En la dispensación o la era cristiana, ¿dónde deben encontrarse las personas para ser salvos? Hechos 2:47, escuchen por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde deben encontrarse las personas para ser salvas? La Biblia enseña que necesitan ser añadidos a la iglesia. Se dieron cuenta que es el Señor Dios, queridos amigos, es el Señor Dios quien le da importantísima o importancia a la iglesia de Cristo. Esto es una de las razones principales por la cual la iglesia de Cristo, cuando enseñamos acerca de la salvación, también enseñamos acerca del importantísimo papel de la iglesia en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero otros estarán pensando que en cualquier iglesia estarán bien. ¿Es correcta esta forma de pensar? Por favor, escuchen estas palabras del apóstol Pablo. En Efesios 3:21 usaremos la traducción del lenguaje actual. Escuchen, por favor. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. ¿Se dieron cuenta de la declaración del apóstol del Señor? El apóstol Pablo declaró que todos los que pertenecemos, incluyéndose los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿qué debemos hacer? Alabarlo por siempre. La iglesia es su plan magistral para la salvación. Y por cierto que nadie dudaría que los apóstoles fueron capaces de cumplir la mera razón por la cual fueron llamados a formar parte de la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto también que todos estarían de acuerdo que si ellos pertenecían a una iglesia en particular, durante su tiempo, esta sería la verdadera iglesia de Cristo. Los invitamos a que continúen viendo y nos acompañen la semana entrante para explorar más lo que la iglesia de Cristo en la Biblia es y lo que no es. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de El Mensaje en la Biblia.